del presidente López Obrador, en el cual, bueno, pues fijó la postura de un crédito que va a entregar el Fondo Monetario Internacional, 12.500 millones de dólares, que es una muy buena cantidad de dinero. ¿Qué es lo que dice el presidente López Obrador? Bueno, que este dinero de una vez lo utilicen para pagar deuda pública del Estado mexicano. ¿Y qué dice el Banco de México? No, mándenos ese dinero para las reservas y nosotros en su caso lo colocamos. Vamos a escuchar también, porque hizo una crítica a Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, quien por cierto dijo, pues, bienvenida la crítica, ¿no? No lo tomó a mal, aparentemente, el mensaje del observador, pero el observador se le fue con todo, dijo que es ultra tecnócrata. Vamos a recuperar esta frase porque vamos a tener una entrevista sobre el tema con el doctor Víctor Aramburu. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. Yo aprovecho pues para hacer un llamado a los nietos y a los hijos de los dueños del Reforma, a los nietos del dueño del Universal. No, bueno, pues no sé si se los mandé mal, quizá puede ser el video equivocado, que yo lo haya mandado mal, pero más bien, ahí está, ¿no? Es el más reciente que les mandé al chat de Sin Censura a propósito de la entrevista con Víctor Aramburu. Sí lo mandé correctamente, ya lo estoy revisando en el chat de Sin Censura, y es el video en donde habla López Obrador de este tema, del Fondo Monetario Internacional, del crédito, de, bueno, pues esta posibilidad, insisto, de que directamente se pague la deuda. Ya sabemos que López Obrador, pues de pronto ve las cosas de una forma más simple frente a lo que significa en ocasiones las leyes, porque hay unos muy legalistas y dicen, bueno, es que la ley no lo permite, pero entonces busquemos las soluciones, busquemos el cómo sí arreglamos esta situación, porque al final del día es un mal negocio que pues tengas un crédito a una tasa relativamente alta y que no lo utilices en un beneficio directo para la población. Y además ha explicado López Obrador, me estoy extendiendo en lo que bajan el video, ha explicado que ha aumentado las reservas del Banco de México en 20,000 millones de dólares, mientras pues él ha estado al frente del gobierno. Vamos a ver ahora sí lo que dijo respecto al Fondo Monetario Internacional y a este crédito. Sí, llegan 12,000 millones de dólares más al Banco de México. Y resulta que esos 12,000 millones de dólares se van a colocar en el mercado financiero y vamos a recibir 1% por el manejo de ese dinero. Y el gobierno de México, la hacienda pública, tiene que pagar intereses por su deuda del 4%. ¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda? Y nos ahorramos intereses. Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultra tecnócrata, diciendo no se puede lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque con todo respeto son muy cuadrados. Que se utilice ese dinero para pagar deuda. Se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la hacienda pública, se beneficie el pueblo.
Pero bueno, ya. Bueno, pues parte de lo que dijo López Obrador. Y ahora sí, de viva voz, el doctor Víctor Aramburu, especialista en políticas públicas. Doctor, ¿cómo estás? Habla Jorge Armando Rocha. Muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Gusto en saludarte y estar con tu audiencia. Igualmente, un placer, como siempre, escucharte, doctor. A ver, primero, ¿es legal, no es legal lo que plantea el presidente López Obrador? ¿Se puede, no se puede? Porque, bueno, pues, por un lado está lo que dice la ley, por otro, la voluntad presidencial de solucionar problemas como este. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu análisis sobre este asunto? Creo que tú ya lo dijiste bien, ¿no? O sea, una interpretación muy legalista, si nos vamos a lo que dice el artículo 20 de la ley del Banco de México de Banjico, y en la fracción cuarta, pues ahí claramente se especifica que los derechos especiales de giro, que es en este caso, ¿no? Los 12.200 millones de dólares, 12.500 más o menos, pues forman parte, ¿no? De la reserva, y hay que recordar pues que el Banco de México es un organismo constitucionalmente autónomo. Y pues en ese sentido, como tal, el presidente no puede decir, pues, o sea, no puede determinar, ¿no? Cuál sería el uso de esos recursos, que además, bueno, esos recursos tienen pues la función de dar liquidez, ¿no? Suponiendo que llegara, no sé, a alguna crisis, pero lo cual probablemente, pues, no se vislumbra, ¿no? Afortunadamente en el corto mediano plazo, ¿no? A diferencia de lo que sucedió el año pasado. Entonces, bajo una interpretación muy legalista, pues sí, efectivamente son unos fondos que transfiere el Fondo Monetario Internacional a las reservas, ¿no? Del Banco de México, y como tal, pues el Poder Ejecutivo pues no podría disponer de ellos. Si nos quedamos a lo que estrictamente dice la ley, ahora lo que plantea el presidente, pues creo que sí o sea, es de sentido común, ¿no? O sea, estás recibiendo pues un dinero que se va a depositar, por el cual te van a pagar bastante poquito, porque ahorita hay muchísima liquidez a nivel internacional. Entonces pues se le podría dar un mejor uso, ¿no? Para canjear quizá deuda externa, y en ese sentido pues ya también lo dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que pues sí es posible, o sea, siempre y cuando pues entonces el gobierno federal emita bonos o por medio de sus recursos en pesos, pues le compre esos dólares. Y esos dólares a su vez, pues ahí sí ya sería la tesorería, Hacienda, quienes los pueden canalizar pues a darle el mejor uso que ellos determinen. Bueno, que en este caso, pues según el presidente, sería pagar la deuda externa pagar una parte, evidentemente, la deuda externa, porque esa no la pagamos en mucho tiempo, pero particularmente aquella que está en dólares, ¿no? Entonces, utilizar dólares baratos que están ahorita, que no necesariamente tendrían, pues que estarían ahí estancados, porque el Banco de México tiene unas reservas por 200.000 millones de dólares, más o menos ahorita. Entonces, 12.000 millones de dólares más, pues digo, siempre caen bien, pero en realidad, ante una situación en la cual no estamos de emergencia, pues estarían relativamente ociosos y pagando un poco interés, mientras que ese se podría utilizar pues para pagar la deuda externa, una parte, ¿no? De la deuda externa, Sí. por medio de la cual, bueno, pues Hacienda sí efectivamente paga unas tasas mayores. Como te comentaba, Alejandro Díaz de León ya dijo Sí. que sí es posible, siempre y cuando pues Hacienda se los compre. Entonces, básicamente esto equivaldría pues a convertir, ¿no? Deuda externa en deuda interna, y la ventaja que tiene, bueno, es que la deuda interna pues no está, o sea, está en pesos. Entonces no está sujeta a los vaivenes del tipo de cambio como los que hubo el año pasado, ¿no? Que tuvimos algunos periodos cortos de tiempo, pero en cuanto el dólar se fue a 25 pesos, ¿no? Ya regresó otra vez nuevamente a su Sí. precio de equilibrio. Entonces, pues sí, o sea, de que se puede hacer, de que estrictamente es como tal, bueno, que el Fondo Monetario Internacional le transfería sus recursos de manera directa a Hacienda, pues no funcionan las cosas así, pero sí se les puede dar un mejor uso, ¿no? Entonces, y sí existe la salida, y el propio gobernador pues ya lo dijo, ¿no? Por medio, ¿qué se podría hacer? Se puede entonces encontrar el cómo sí, porque al final del día, tratemos de buscar el beneficio, ¿no? No estamos hablando de que el presidente diga, transfieran esos fondos a Hacienda y los vamos a mandar a algún asunto que queramos, así nada más porque sí. Ahora, ¿crees que en términos económicos el presidente se está enfrentando a una realidad similar a la de otros aspectos
en la esfera pública, en donde él mismo ha dicho hay un elefante reumático echado y que está lleno también de leyes, de reglamentos, de cosas que a veces parece que se hicieron no para ayudar a los mexicanos, sino para perjudicarlos. Estamos viendo también eso en materia económica, si bien, por supuesto, hay que respetar la autonomía del Banco de México, los fundamentales, ¿no?, de la economía y ser disciplinados, que lo ha sido, lo hemos hablado, pero ¿crees que también en materia económica nos enfrentamos a esa realidad burocrática, que el presidente puede tener voluntad para ciertas cosas y se alentan los procesos en detrimento del crecimiento económico, por ejemplo? Pues no sabría cómo decirte en ese caso, ¿no? Digo, sí existe, vamos, el ordenamiento legal del Banco de México, vamos, es bastante conservador en el buen sentido de la palabra, ¿no? De conservarla, pero también conservador en el otro sentido de la palabra, conservador en el sentido de mantener la estabilidad macroeconómica, ¿no? Y en particular de la política monetaria. Mucho ha estado discusión, efectivamente, si debería tener un doble mandato. O sea, básicamente el mandato actual del Banco de México pues es conservar el poder adquisitivo del peso, ¿no?, mexicano como tal y en general, bueno, pues controlar la inflación, que eso se traduce en controlar la inflación. Se ha estado en discusión no solamente en México, sino en varios otros bancos centrales, pues sí, a lo mejor debería tener un doble objetivo, ¿no? El de promover también el crecimiento económico y utilizar la política monetaria pues para apuntalar esta parte, ¿no? O sea, justamente cuando haya tasas de interés que estén demasiado altas, pues a lo mejor entonces el Banco de México podría inyectar parte, ¿no?, de sus activos y bajarlas y de esa forma, bueno, pues promover el crecimiento económico. Pues eso está, vamos, en una economía abierta ya es difícil, porque básicamente esos efectos pues se diluyen rápidamente. Entonces, pues sí, o sea, es algo que está a consideración. Digo, también todo el tema de las reservas, ¿no? Digo, está bien tener ese guardadito, ¿no?, de 200 mil millones de pesos, de dólares, perdón, de 200 mil millones de dólares que se pueden utilizar ante una contingencia, ¿no?, ante un ataque especulativo, pero justamente ante un ataque especulativo no hay reserva que aguante los 200 mil millones de dólares, a pesar de que es una cantidad importante. Pues si desgraciadamente fuéramos objeto de uno de esos tipos de ataques, no lo aguantamos, como sí ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, pues vamos, es un tema no acabado necesariamente. Sí, efectivamente, pues hay bastantes procedimientos burocráticos, ¿no? Que vienen desde la autonomía del Banco de México desde 1993, ¿no? Precisamente pues para separar el control político, ¿no?, como tal de la política monetaria, que es también pues un tema que está en discusión, pero pues vemos que existen, por ejemplo, estos márgenes, ¿no?, en los cuales pues de tener, digo, y eso es algo que quizá probablemente cualquiera de nosotros haría, o sea, de tener un guardado en el banco, ¿no?, que te está pagando bien poquitos intereses. De hecho, eso sucede en la realidad, ¿no? O sea, muchos bancos te pagan menos que CETES, pues a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar esos activos justamente pues para pagar mis tarjetas de crédito, ¿no? Donde a lo mejor ahí me están cobrando una tasa de interés del 30-40%, le podría dar un mejor uso que tenerlo ahí guardado, ocioso. Entonces, pues sí, o sea, está esa discusión sobre el mejor uso que se le puede dar a ciertos recursos, particularmente a estos, y además en una situación en la cual pues las tasas de interés están bastante bajas a nivel internacional, donde afortunadamente parece ser que no se vislumbra otra crisis como la del año pasado. Ya más o menos sabemos, si bien seguimos en la pandemia, ya más o menos ya sabemos cómo se comporta el virus, ¿no?, y a qué actividades económicas les puede pegar principalmente y a cuáles otras no. Entonces, vamos, hay más certidumbre de la que había anteriormente y en ese sentido, pues a estos recursos se les puede dar un mejor uso, ¿no? ¿Qué liberaría recursos? Justamente que es el presupuesto que se utilizan para pagar intereses que todavía son más altos, pues a otros mejores usos como podría ser gasto de inversión, becas, política social, qué sé yo, ¿no? O sea, ampliar la cobertura, por ejemplo, de algunos programas sociales, entre otras, ¿no? Así es. Y por cierto, a propósito del Fondo Monetario Internacional, ha dicho el presidente, ya no manda en México, mandó durante varias décadas,
¿Qué te parece esa aseveración? Sí mandó en México y bueno, pues también ha dicho que el Fondo Monetario nos hace responsable por los desastres, que da una serie de recetas, los países cumplen con lo que pide el Fondo Monetario y después vienen las debacles y no asume ningún tipo de, pues, insisto, responsabilidad. Y pone el ejemplo de Argentina, de Colombia. En el caso de México dice, ya no manda el Fondo Monetario. ¿Qué te parece esta postura? ¿Tiene su propia receta López Obrador en materia económica? ¿Ha marcado distancia con el fondo? Sí recibe, por ejemplo, los créditos en México, pero ya no está sometido a estas directrices. Algo hay de cierto en eso, si vamos desde los años 70, justamente, pues el primer crédito, ¿no? Justamente de rescate que nos dio el Fondo Monetario Internacional fue ya al entrar el gobierno de López Portillo, pero en parte fue mucho pues por un mal manejo, ¿no? De las finanzas públicas, justamente de un sobreendeudamiento que se hizo en tiempos de Echeverría. Posteriormente, bueno, con el auge petrolero, pues se pudo pagar, ¿no? Y liberarse de estos ajustes estructurales que impone justamente el Fondo Monetario Internacional, que te dicen, bueno, sí te voy a rescatar, sí te voy a prestar, pero pues tienes que tener un balance en tus finanzas públicas, y eso básicamente ¿en qué se traduce? Pues tienes que reducir el gasto. ¿Y en qué se traduce? En reducir casi siempre el gasto social, ¿no? Que es el programable. Entonces, pues quien la acaba pagando básicamente pues es la gente, ¿no? Y el ciudadano pues que recibía algún tipo de apoyo del gobierno, eso por una parte. Y si de plano no alcanza, pues incluso son privatizaciones, ¿no? Ya lo que sucedió justamente nuevamente con un endeudamiento en tiempos de López Portillo y toda la crisis de los años 80, posteriormente en la crisis de 1994-1995, pues las condicionantes del Fondo Monetario generalmente son esas. Dices, bueno, tú me tienes que pagar de alguna manera, ¿no? O sea, y creo que eso, pues cualquier persona que te preste dinero va a decir, pues, o sea, ajusta tus gastos, ¿no? A lo que realmente ganas, a tus ingresos, y entonces, pues, redúcelo, ¿no? Si tus ingresos no se están incrementando, pues tienes que reducir tus gastos, y la condicionalidad, pues, casi siempre va en ese sentido. Mira, ahí tienes unas empresas, ¿por qué no las vendes? Obviamente, pues, quien sale beneficiado de ahí son los grupos poderosos, ya sea locales o internacionales, ¿no? Al comprar activos a precio de ganga. Y quienes salen perjudicados pues son aquellos que se beneficiaron del gasto social, ¿no? Particularmente pues en educación, salud, becas, etcétera, que son las primeras en caer, ¿no? Entonces, algo hay de cierto, y creo que por eso mismo pues el presidente pues ha sido muy prudente, ¿no? En el manejo de las finanzas públicas y en no tratar de endeudarse, e incluso de tratar de bajarla, como es este caso. ¿Para qué? Para que precisamente pues después no venga el que te prestó dinero a decirte, pues sabes qué, apriétate el cinturón, ¿no? Entonces, y reduce tu gasto social, porque eso justamente pues le vendría a dar a la 4T a todo su proyecto, ¿no? De redistribución del gasto, y de hacerlo quizá más equitativo, ¿no? Y de la universalización, por ejemplo, de pensiones y de becas, pues eso implicaría, ¿no? Sería lo primero en caer, y incluso pues algunas otras empresas del Estado que se están creando, o proyectos desde el Estado, como el Tren Maya, la refinería, etcétera, pues probablemente una de las primeras condicionantes en uno de estos crisis, ¿no? Si bien un sobreendeudamiento sería, pues bueno, pues ahora vende esos activos, ¿no? Y a precio de ganga, y reduce estos gastos. Entonces yo creo que por eso se está cuidando mucho, ¿no? De evitar un sobreendeudamiento, y que después vengan las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Sí, así es. Pues doctor, como siempre, un placer escucharte, aprendemos mucho, gracias por la entrevista y estamos en comunicación permanente. Muy buenas tardes, doctor, gracias. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a tu audiencia, gracias. Gracias, Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas. Vamos a